Llegamos. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Como decía, si yo siempre recuerdo a mi querido Eugenio Dittborn, ¿cómo les fue? Nos preguntaba cada vez que nos daba una lectura o nos hacía ir al teatro a ver alguna cosa. ¿Cómo te fue? Ok, estamos con dos personajes esta vez, dos personajes que son tremendos, ¿no? Tanto Aquiles como eh, Agamenón. Y son tremendos por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con que ambos están relacionados por la mitología y por sus árboles genealógicos con lo más profundo de la memoria del pueblo griego, ¿no? Lo que viene a reforzar la idea que yo he manifestado varias veces de que la guerra de Troya es una guerra importantísima y central para la historia de Grecia y para la concepción que Grecia tiene de sí misma, ¿no? Eh, pero partamos por las preguntas. Eh, ¿Qué idea tienen ustedes de Aquiles, por ejemplo? ¿Qué les pasa con este personaje? ¿Qué saben? ¿Qué dudas tienen? ¿Necesitan saberlo todo? Eh, Cuéntenme. Mm, bueno, veo que no hay veo que no hay ninguna pregunta. Hay varios engaños en A diga ver, don perdón. Sergio. Ya, sí, bueno, para decir algo. No, eh, o sea, Aquiles tiene una historia que es rara. O sea, Uh, no sé si es una impresión o una pregunta, porque es como raro esto de que sea inmortal en un 95%, inmortal en un 5% de su cuerpo. Siempre me ha llamado la atención ¿cómo se llegó a eso, digamos? ¿Qué representa eso al final? es una ¿Es buena. una transición de los hombres a los héroes? ¿Es un destino trágico que está diciendo algo? Eso para mí es una duda. eh, Tu pregunta es una pregunta fundamental, es una pregunta interesantísima, ¿no? Tiene que ver con el hecho de ser hijo de una diosa, ¿no? De ser el Mm, hijo de Tetis, ¿no? Tetis, que es una diosa, diríamos, menor, si nosotros nos planteamos en el panteón olímpico, digamos, ¿no? Eh, Porque es una de las hijas de Océano, ¿no es cierto? Eh, la razón por la cual ella es la madre de Aquiles y la razón por la cual ella se casa con Peleo, ¿no? Es una razón bastante pedestre, ¿no? Finalmente. Ocurre que ella, dice la mitología, era una mujer muy bella, una diosa muy bella, como todas las Nereidas, ¿no? Y ambos dioses, jefes, digamos, tanto Poseidón como Zeus, la pretendían. Pero pesaba sobre ella, o había sobre ella, más que una maldición, había una profecía que decía que el hijo que naciera de ella iba a ser más poderoso que su padre. Ante lo cual, conociendo nosotros ya la historia, digamos, del señor Zeus, ¿no? Ese temor se hace un temor profundo, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar de todas maneras tener descendencia con Tetis, y a Poseidón le pasa exactamente lo mismo. Entonces se ponen de acuerdo para encontrarle a un joven mortal.
el tejo mortal que se llama Peleo, que vive en la zona de Ftía, que es Beocia, más bien Tesalia, ¿no? Eh, es, sin embargo, alguien exiliado de la isla de Egina, o Egina, digamos, Egina, hoy en día, ¿no? La mitología dice que en la isla de Egina, o Egina, ¿m? Se produjo el poblamiento a raíz de las hormigas que habían ahí, ¿no? A Eaco, digamos, el rey, encontró que la isla estaba desierta, se le concedió que las hormigas se transformasen en seres humanos. ¿M? De ahí que, bueno, hubo una pelea entre dos hermanos, otra vez, ¿no? Como suele ocurrir con estas historias, ¿no? Y hubo un asesinato entre medio. Por lo tanto, iba a decir, eh, Peleo tuvo que exiliarse, fue a la corte de Ftía, digamos, ¿no? Donde fue educado, donde fue recibido, etcétera, etcétera. Fue huésped del rey de esa zona, ¿no es cierto? Y por alguna razón también fue heredero de eso, ¿no? Y se transformó en el rey de Ftía. ¿Por qué hago yo esta salvedad? ¿Y por qué insisto en esto un poco? Porque Peleo también va a figurar en una historia que es trascendental también en la mitología griega, que es la historia de los argonautas, ¿no? Que es esta nave que hace el viaje hacia el Mar Negro en busca del famoso vellocino de oro. Esa es otra historia, ¿no? Eh, y que va a compartir en esa nave también con Hércules o Heracles, ¿no? Es decir, de alguna manera, todos los mitos, ¿no? Nos llevan indefectiblemente en todas las líneas genealógicas, si nosotros nos ponemos, ¿no? Hacia la guerra de Troya, ¿no? Porque Aquiles, ¿no es cierto?, va a la guerra de Troya, ¿no? Él va invitado a la guerra de Troya, ¿no? Lo va a buscar específicamente Ulises, Odiseo, ¿no? Y, paréntesis, le llaman, ¿no es cierto?, a él, Aquiles, el jefe de los mirmidones, ¿no? Le llaman el jefe de los mirmidones porque es descendiente de Éaco, de la raza de las hormigas, Mermingie, ¿no? Por lo tanto, los mirmidones, que es otra forma de llamar a las hormigas. Es, por eso él es el rey de los mirmidones y por eso sus huestes o su pueblo, el pueblo que él comanda, es el pueblo de los mirmidones, ¿no? Eh, A Aquiles lo va a buscar eh, para la guerra Ulises. Y eso lo dejo entre paréntesis y lo dejo colgado porque vamos a hablar de eso en un minuto. Tú me preguntas por la inmortalidad de Aquiles, en el fondo, ¿no? Eh, de la inmortalidad de Aquiles hay dos versiones, por lo menos. Hay varias más, digamos, ¿no? Una de ellas es que las dos se basan en la misma causa, digamos, ¿no? Es que su madre, Tetis, ¿no? Se ve, sabe que su hijo va a tener un destino corto, una vida corta, ¿m? Y lo quiere proteger, lo quiere inmortalizar para que su vida sea larga, ¿no? Para que no la abandone nunca. ¿M? Según una tradición, ella lo lo sumerge en las aguas de la Estigia, de la laguna Estigia, que es la laguna que nos separa del reino de los muertos, ¿no es cierto? La que hay que atravesar con Caronte y que tiene el mismo nombre que aquella divinidad ante la cual los dioses hacen y prometen sus juramentos, ¿no? Las Styx, ¿sí? Como veíamos, ¿no es cierto?, en la teogonía. Esa es una tradición. Y
claro, como ella para sumergirlo tiene que tomarlo del talón, el talón es la única parte del cuerpo que no se moja, ¿no? Por lo tanto, esa parte queda vulnerable. Bonita, es una bonita historia. Esa es una historia, tengo la impresión de que es una versión bastante más reciente. Recuerda esa historia a otra historia también de un pueblo indoeuropeo, ¿m? Más tardío, si se quiere, en cuanto al conocimiento que tenemos de su mitología. ¿Cuál es el caso de Sigfrido o Siegfried, ¿no? Que se vuelve inmortal tras bañarse con la sangre del dragón que él ha tenido que decapitar, ¿no es cierto? Pero le queda un punto vulnerable por una hoja del tilo bajo el cual él tomó este baño en la sangre, ¿no? Que se le había adherido al pecho. Por lo tanto, esa parte de su cuerpo había quedado, ¿no es cierto?, mortal. ¿No? O sea, hay un paralelo entre estos dos sujetos. Pero la tradición más antigua nos dice que Tetis tomaba el cuerpo de Aquiles en las noches y lo ponía al fuego para darle la inmortalidad, ¿no? Que es un proceso muy largo, ¿no? Esa forma de otorgar la inmortalidad es muy simbólica, es muy importante, porque nosotros la vamos a encontrar repetida en el mito de Perséfone, que es el mito que da origen a al culto mistérico de Eleusis, ¿no? En que Demeter, buscando a su hija, se refugia en la casa del rey de la zona y como agradecimiento coge al hijo y en las noches lo templa al fuego, ¿no? Es un proceso, este del fuego, similar al proceso del templado del hierro, ¿no? Esta inmortalidad es un proceso de herrería, finalmente, ¿no? Es decir, Claro. es templar, ¿no? El cuerpo como se templa el acero. Cualquier referencia Ah, a Ostrovsky, por favor, olvídenla, ¿no? Eh, y ocurre en esto, en esta historia, ¿no? Que Peleo se despierta una noche y va hacia el hogar de la casa, el hogar, llamemos el fuego, ¿no? Y encuentra a Tetis en este procedimiento, de pasar al hijo, digamos, por las llamas, ¿no? Por el fuego para templarlo, y Peleo monta en cólera, ¿m? Y entonces esta chica, Tetis, que está hasta más arriba del paracaídas, como dirían, ¿no? De este matrimonio con un mortal, porque en el fondo fue obligada, ¿no? Abandona todo, se va, se va y se vuelve al mar. ¿M? Y abandona a su hijo y abandona a Peleo. Pero ella no deja de preocuparse de su hijo. Ella sabe que no ha logrado inmortalizarlo a carta cabal porque el proceso quedó interrumpido, ¿no? Yo no sé si ustedes saben cómo se templa el acero, el hierro. ¿M? Pero el hierro, el proceso del templado del hierro es lento, es lentísimo. ¿M? Hay que ir templándolo. O sea, para una mayor resistencia tiene un proceso que tiene que repetirse muchas veces, ¿no? eh, de manera que además quede firme y generalmente queda cuando está muy templado quebradizo, pero en fin, ese es otro cuento. se Pero mete al agua también, ¿no? se mete el aceite, aceite, agua, calor, aceite, al rojo, al agua, al rojo, al aceite. Entonces va como, va moldeándose, digamos, y soportando las distintas temperaturas y poniéndose un poco como como lo que llamamos nosotros el Pyrex, ¿no? El cristal resistente al calor, digamos, ¿no? Eso con respecto al simbolismo que tú me preguntabas que puede tener, ¿no? Es decir, hay aquí, y, y voy a hacer una referencia, digamos, a lo que veíamos el año pasado, hay aquí una referencia claramente a la imposibilidad, finalmente, del ser humano de alcanzar la inmortalidad. Son procesos que son interrumpidos.
¿no? Es decir, volvemos al concepto, en cierto sentido, desde otro lado, al concepto de la bella muerte, que la única forma de conseguir la inmortalidad finalmente, ¿no? Es la de pasar a la historia, ¿m? De obtener la gloria y además morir en un momento en que la vida es floreciente, para que los pueblos tengan la memoria del héroe resplandeciente, joven, hermoso, brillante, etcétera, que fue, y no la de un anciano ya decrépito, como decía muy bien el mismo Peleo, ¿no? Cuando hablaba de su hijo, ¿no? O Príamo, ¿no? Cuando hablaba del temor a la muerte. Siguiendo con la historia, y estamos entrando aquí en la historia mitológica, dígame, Sergio. Pero perdona, una cosa eh, que encuentro interesante lo que hay detrás del concepto de inmortalidad también, porque la inmortalidad, bueno, el agua siempre ha sido una manera de lograr la inmortalidad. El bautizo católico, cristiano, digamos, a mí me tocó ir al río Jordán, ¿Ya? y por esas cosas la vía bautizarse en el río Jordán, no sé si alguien ha ido, digamos, pero es bien impactante, o sea, te hundes Hemos querido completamente, hacerlo. Mm. oye, te hundes completamente, entonces es como y por otro lado, lo que tú dices del fuego también, pero es curioso que en la concepción de inmortalidad es como que hubieran visto una posibilidad que desde afuera el cuerpo humano llegara a serse inmortal, como de una acción de un elemento sobre el cuerpo humano. Mm. Y que entonces, bueno, se entiende que si queda una parte no protegida, sería como una protección casi. Si En no el queda fondo sí. protegido, por lo tanto queda vulnerable. Y uno pensaría que la inmortalidad es un proceso mucho más complicado que eso, digamos. No es solamente el agua o no es solamente ponerse al fuego. Entonces, es interesante cómo están pensando que el cuerpo llegue a ser inmortal. Ahí hay como un concepto, digamos. Mira, yo no sé si alcanza a ser un concepto, ¿ah? Porque yo creo que más bien sigue siendo más bien una idea de un deseo, ¿no? Eh, Porque lo que ocurre es que los procesos de inmortalización que refiere la mitología griega, por lo menos, lo que estamos, ¿no? Son siempre incompletos. ¿M? Como en el caso, ¿no es cierto?, de la Aurora, ¿no? Que se enamora de este joven, del que se enamora, cuyo nombre en este minuto no recuerdo, ¿m? Y que consigue para él la inmortalidad, pero es una inmortalidad a la que no le concede o se le olvida concederle también la juventud eterna. Entonces empieza a transformarse en una cosa que es inmortal, pero que empieza a perder figura, forma y todo, ¿no? Entonces hay una imposibilidad y una clara conciencia en el fondo, creo yo, en el universo de lo griego, de que la muerte es inevitable. ¿Mm? A pesar de todo lo que se puede hacer, digamos. Entonces, más que creo que un concepto sobre el inmortalizarse, creo que es más bien un deseo. Por eso lo digo. Natalia. Sí, yo lo estaba pensando como, no sé, probablemente no es la palabra correcta para nada, pero como casi una intuición de algo que en el psicoanálisis moderno diríamos es la aceptación de las fallas, ¿no? Como característica de lo humano, digamos, en toda cultura está en algún lado, ¿no es cierto?, la imposibilidad de lo perfecto. Y digamos, la conciencia de la falla es algo, es un punto alto de alcance como cognitivo. Entonces, que aunque sea diosa, aunque intente a su hijo darle todo, ¿no es cierto?, es imposible. Entonces, el duelo de, de la imperfección como algo tan humano me parece que es una intuición maravillosa que insinúa el mito. ¿Mm? No, yo creo que además insinúa una cosa que es más importante o tan importante como esa, ¿no? Y es que finalmente hay ciertos designios
del universo, de las Moiras, como quiera llamarlo, ¿ya? ¿No? Que, que son incluso inevitables para los dioses, ¿no? Y ese es un concepto muy interesante porque los dioses también participan del concepto del moros, ¿no es cierto?, del límite, de la, ¿no? Es decir, hay una mirada del universo que es una mirada que invita necesariamente a la reflexión. O sea, y que a mi juicio es lo que está al origen del pensamiento griego como mecánica de pensamiento, digamos, ¿no? Porque ella se va, por ejemplo, ¿no? Tetis se va, abandona y se vuelve al mar. No deja de mirar a su hijo. Este Peleo no es capaz de educar al hijo, entonces se lo entrega al centauro Quirón en el monte Peleón, ¿no? Que es un centauro sabio en todas las artes, en las artes de la guerra, en las artes de la palabra, en la música, en la medicina. ¿Mm? Es un gran, gran sabio. Ser alumno de Quirón es como ser alumno del mismo Apolo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Una vez que crece ya, ¿no? Él se va a la corte de un rey, ¿no? Escondido de alguna manera, porque la madre insiste en protegerlo y esconderlo para que no se lo lleven a ninguna guerra, ¿no? Siendo tan varonil, siendo, ¿no es cierto?, alguien tan materialmente para la guerra, digamos, ¿no? O sea, un niño con una eh, contextura, ¿no es cierto? Y además, como tiene la profecía de que va a ser glorioso en las armas, ella hace todo lo posible. Entonces lo envía a la corte de un rey, por ahí cerca, ¿no es cierto? Y donde lo viste de niña y lo hace en el fondo participar como compañero, compañera de juegos de la hija del rey, ¿no es cierto? De su séquito, de su gente, de su servidumbre de cámara, ¿no? Eh, y cuando empieza la guerra, y aquí ah, empieza el reclutamiento para la guerra de Troya, hay dos personajes que tratan de evitar la guerra y que son muy interesantes ambos. Uno es Odiseo, Ulises, ¿no es cierto?, que se finge loco cuando lo van a buscar y entonces amarra a un burro con un buey para arar y en vez de plantar semillas planta sal, y qué sé yo, y lo descubre Palamedes poniendo al niño que él quería proteger justo delante de la tropa, digamos, de la yunta de animales, y entonces él corre, Ulises, a salvar a su hijo, y Palamedes le dice, ves tú, no estás loco, así que andando vamos a la guerra de Troya. Y entonces, para encontrar a Aquiles, quien va y lo encuentra es Ulises, que va a la corte, porque seguramente le han soplado donde está, y no lo ve. Y entonces él le lleva una serie de cosas, embelecos a las niñas de la corte, ¿m? Pero además lleva armas. Y entonces cuando entrega todo, esta es una versión del mito, cuando entrega todo a las niñas, que se yo, pone las armas en el suelo, Aquiles inmediatamente va y se abalanza sobre el escudo y la espada. Y entonces, ya, ¿tú quieres ir a la guerra? Y Aquiles en esta vez no se esconde, dice, sí, sí, yo quiero ir a la guerra. Esa es como la primera historia, digamos, con Aquiles. Es decir, es un personaje, ¿no es cierto?, eh, difícil de definir. Es un proyecto de inmortal que no logra hacerlo. Eh, es un niño que hay que esconderlo para que no vaya a la guerra, pero que no quiere ser escondido, ¿no? Que al mismo tiempo que funciona como niña en esta corte, con la hija del rey procrea a un hijo, que será su hijo Neoptólemos, que va a ser una pieza fundamental para la victoria en Troya, ¿no?
Entonces, es un personaje, yo decía la otra vez, ¿no es cierto?, que parecía en algún sentido Aquiles como más bien un personaje de cuento popular, más que un héroe propiamente tal, porque las cosas que le ocurren tienen un poco ese tinte, ¿no? No tienen, si uno compara, por ejemplo, con lo que es el mito de la guerra de Tebas, ¿no es cierto? En la guerra de Tebas los actos que se refieren de los héroes son casi todos actos muy concretos, ¿no? Actos claramente humanos, ¿m? Que sobresalen de alguna manera, exceden los límites de lo humano, pero están dentro de las actividades de lo humano y con una cierta coherencia, ¿no? Como en el caso de Tideo, como en el caso, ¿cierto?, de Anfiarao, ¿no? En el caso de este preámbulo sobre Aquiles, hay mucha cosa como de cuento no creíble, ¿no? En términos concretos de lo real, ¿no? Eso es lo que ha hecho a muchos autores pensar que en realidad, sí, Ángeles, diga. Eh, existe una definición, porque a mí no logré hacerla, una definición clara de lo que es un héroe. ¿Es necesariamente hijo de un dios con un inmortal? ¿Tiene que haber hecho algo? ¿Cómo se define al héroe? Buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Y nosotros en general, o nosotros digo, me estoy subiendo por un chorro que no corresponde en realidad, se sostiene, ¿no? Por lo menos en la mitología griega, en el universo de los griegos, que son héroes, ¿m? Cuando hablamos, digamos, de la historia, ¿no? De lo que ha ocurrido anteriormente al siglo V antes de Cristo, ¿no? Que son héroes aquellos que son eh, de las familias de los dioses que tienen algún parentesco con los dioses y que por lo tanto ¿Ya? están llamados a hacer grandes hazañas porque tienen virtudes divinas finalmente, ¿no? Más tarde se le llamará héroes precisamente a aquellos hombres que sobresalgan y que puedan ser comparables con esos héroes que son míticos, pero que también tienen un carácter que se dice, ¿no es cierto?, en antropología y en arqueología son héroes fundacionales, ¿no? Es decir, son fundadores de estirpes y fundadores de ciudades, ¿no? Como es el caso de Aquiles, ¿no es cierto? El caso de Ujú, Agamenón, son fundadores, ¿no? Son quienes asientan, digamos, ciertos modos de funcionamiento, ¿m? Y ujú, ciertas características de los distintos pueblos. Dime, ujú. Francisca. Sí, me quedé con la duda de toda esta historia de Aquiles o en sus versiones. ¿Esto hay alguna fuente o es lo que queda del mito popular Hay, oral? algún, hay algunas fuentes. Hay algunas fuentes. Algunas de esas fuentes son algunos fragmentos de tragedias perdidas. Otras son fragmentos de un poema que se llama La Cipríada, ¿m? Que es sobre Chipre, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con la conquista de Chipre por parte de los aqueos, ¿no? Y otro viene directamente de la mitología, de lo que cuentan los distintos poemas, ¿no? Hay trazos, digamos, de lo que se cuenta en fragmentos de los poemas de Arquíloco, de los poemas de Baquílides, de todos los primeros, digamos, yámbicos y líricos, ¿no? También uno puede encontrar mucho material en Píndaro, ¿no? Que es el otro, que pone muchos temas mitológicos en sus cantos de victoria, ¿no es cierto? Porque Píndaro fue el poeta oficial de los Juegos Olímpicos en general, ¿no? No solo de los Juegos Olímpicos, también hizo le encargaban poemas para las victorias en los Juegos Nemeo o en los Juegos Corintios, ¿no? Entonces, su manera de ensalzar a los vencedores en las carreras, en general, era emparentarlos con algún linaje divino. ¿M? O con algún linaje de algún héroe. Entonces, él recurría, no sabemos si recurría siempre a alguna fuente precisa o también de distintas fuentes él iba armando su propio cuento. No lo sabemos, ¿no? Que es un poco lo que hacen los trágicos también, ¿no?
O sea, lo veíamos la vez pasada con respecto al mito de Edipo, ¿no? Cómo finalmente lo que se establece como el mito de Edipo es lo que establece Sófocles, ¿no? A pesar de todas las historias anteriores, ¿no? Entonces, no, las fuentes en realidad son esas, pero son fuentes que existen. Hay que pesquisarlas muy bien, ¿no? Y en general, como es de difícil acceso, a no ser que tú seas un filólogo con más de 15 años de estudio en Oxford, eh, generalmente uno recurre a las fuentes que citan esos textos, ¿no? Que son textos más recientes, como los de Kirk, los de la Jenny March, etcétera, ¿no? Que hacen el mismo Kereni, digamos, cita, ¿no? Dime, Sergio. Oye, Pedro, y las figuras que se encuentran en las excavaciones, o sea, de los jarrones, en los palacios, ciertas ilustraciones, me da la impresión que, no sé si es suficiente, pero muchas veces se pueden tomar como fundamentos Se o toman apoyos a ciertos a mitos y ciertas ciertas versiones, cosas que representan en ciertas épocas, digamos. claro, a ciertas versiones, por ejemplo, ¿no? Aquí hay precisamente alrededor de Aquiles hay un tema, ya que lo traje a colación, me voy a adelantar, ¿no? Eh, Y es que una de las primeras víctimas en la guerra de Troya es el hijo menor de Príamo, de nombre Troilo, que aparece después en una tragedia de Shakespeare, Troilo y Cressida, ¿no? Que según algunas fuentes, que es muerto por Aquiles. Y según algunas fuentes, es muerto por Aquiles como sacrificio a Apolo. Y hay vasijas que pintan, digamos, la escena con la cabeza cortada de Troilo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay fuentes que vienen precisamente de los vasos, ¿no? Porque también en los vasos o en las vasijas pintadas, digamos, hay distintos puntos de vista que repiten, digamos, o ciertos patrones, pero también ponen algunos otros elementos, digamos, ¿no? Que los hacen distintos a unos de otros y que van sumando en el fondo datos, ¿m? Y que corroboran en cierto sentido ciertos pasajes de algunos textos, ¿no es cierto?, que puedan venir. ¿M? Pero sí, en términos de fuente, las vasijas, digamos, la alfarería, digamos, pintada, es una fuente de documentación fundamental. Tanto en lo que se refiere a la mitología como lo que se refiere a la historia. ¿En dónde estábamos? Estábamos en que este niño van y lo van a buscar, ¿no es cierto? Lo van a buscar a Aquiles, que Aquiles ya es famoso, ¿m? En el Este niño fondo. que ya no es tan niño. Este niño que ya no es tan niño, que en realidad es un adolescente, ¿m? Que tendrá 16 años, ¿no? Es decir, ya ha pasado por el ritual, digamos, ¿no es cierto?, Eh, de la introducción en sociedad, ha pasado por el ritual de paso, digamos, ¿no? Y entonces puede ir a la guerra, y puede ir a la guerra como jefe de los mirmidones, pero además su padre, ¿no es cierto?, Eh, le pide a su gran amigo Patroclo, que es un poco mayor que Aquiles, que lo acompañe, que no solo lo acompañe, sino que además de alguna manera sea una especie de conciencia, ¿no? En el sentido que lo haga reflexionar antes de las acciones de Aquiles, que es evidentemente muy impulsivo, ¿no? Es Aquiles, digamos, Aquiles tiene las características de un león, ¿no? Qué es lo que dice la mitología al respecto, ¿no? La mitología al respecto dice que Quirón, ¿m? El gran centauro Quirón, le enseñó en el monte Pelión a cazar leones y fieras y a comer carne de león para hacerse fuerte, a comer carne de caballo para sus pies veloces. Es decir, él de alguna manera es un personaje que ha sido alimentado por la naturaleza para tener las fuerzas de la naturaleza, para tener la velocidad del viento, ¿no es cierto?, para tener una serie de atributos que son más bien sobrehumanos, ¿no?
Por eso que también que se le da y se entiende que tiene un carácter para los mitógrafos, por supuesto. Yo no soy especialista, repito lo que dicen los mitógrafos, que tiene más bien un carácter de personaje de cuento popular, más que de mito enraizado en la historia, digamos, que es la característica de los mitos griegos, básicamente, ¿no? Entonces este niño se transforma, ¿no es cierto?, en el jefe, el rey de los mirmidones que van a Troya. ¿Mm? Eh, y es un gran saqueador, él, ¿no? Eh, Cuenta el mito que fueron 2 veces a Troya. Una primera vez que no pudieron llegar a Troya porque no conocían el mapa, pero no pudieron ubicarla, ¿no? Y entonces se pasaron a las islas vecinas y entre esas islas vecinas saquearon, robaron mujeres, ¿no es cierto? Hasta que lograron llegar a Troya en una segunda ida, digamos, ¿no? Eh, en la historia de la Ilíada, si ustedes recuerdan, nos habla también de los constantes saqueos, que era como una manera que tenían los aqueos de estar sitiando la ciudad de Troya, digamos, ¿no? Saqueos constantes, y entre eso, y uno de esos saqueos es el que da origen, ¿no es cierto?, a la famosa pelea entre Agamenón y Aquiles y a la famosa ira de Aquiles, ¿no? Menenaides de ¿no? Eh, que da origen a la Ilíada, que nos cuenta los desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un personaje muy arrojado, muy usado. eh, Aparentemente, si uno lo mira con atención, es un personaje que no le tiene miedo a la muerte. O sea, él sabe, ¿no?, según dicen algunos, que cuando Ulises descubre que en realidad se trata de Aquiles, Aquiles va gustoso a la guerra, porque va gustoso a morir en el campo de batalla, porque esa es la gloria que le espera, ¿no? Y es por eso, a raíz de eso uno podría entender cuál es la desesperación de él, ¿no? Cuando es humillado por Agamenón y va a llorar a la orilla del mar para que su madre eh, lo resarza frente a Zeus, y entonces le pide ella que le haga el escudo de Hefesto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entendemos por ahí que es un personaje que tiene una visión de sí mismo que está, diría yo, como fuera de lo que es la concepción humana de los griegos, un personaje más, ¿cómo decirlo?, más ficticio en ese sentido. Natalia. Quiero hacer una pregunta, me quedé un poco más atrás a propósito de la pregunta que hacía Ángeles, ¿no? Sobre los héroes. Y, y, y esto que no logro entender bien, esto que tú propones de la diferencia entre los personajes míticos propiamente tales y Aquiles, que sería como un personaje más bien, más de, tú dices, cuento popular, ¿no? Como para hacer algún parangón. Pensando, por ejemplo, en esta idea, ¿no es cierto?, que decías tú que los héroes son aquellos llamados por una parte a las grandes hazañas, ¿no es cierto?, sea desde la estirpe o, digamos, los que descienden de ellos y también llamados a las grandes hazañas, ¿no es cierto?, como característica. Porque Ulises, ¿no es cierto? Podemos discutir mucho el personaje, pero lo que venimos siguiendo el taller y que estábamos en el team anti-Ulises, en Ulises no se ven gestos de nobleza, ¿no es cierto? Sino que más bien gestos rapiñeros permanentemente. En Aquiles uno puede ver este lado muy impulsivo, guerrero, en fin, pero al menos en los textos hay dos gestos de nobleza que son bastante marcados y potentes, ¿no es cierto? Uno es cómo se conmueve ante Príamo,
y ese es un gesto que es muy emocionante. Y el otro es, a propósito de lo que conversábamos en la sesión pasada, antepasada, cuando ante Agamenón, ante Ifigenia, digamos, cuando es el que se ofrece al rescate de Ifigenia. Entonces, al menos hay dos actos que lo diferencian radicalmente de, por ejemplo, de Ulises, que no tiene ningún gesto de nobleza, nunca, de ese tipo. Sí, Qué no, mire, lindo. sí, sí, me río porque sí, porque vuelve la discusión, digamos, sobre Ulises, digamos, ¿no? Pero Eh, pensando en lo del héroe, más que para sí, quedarnos pegados en la discusión sí, de, porque sí, no, sí, Ulises no, ante Ulises, porque pero precisamente yo creo que hay una cierta distorsión con respecto al concepto de héroe en el sentido mm, siguiente, ¿no? El héroe griego no necesariamente tiene virtudes morales, o es que por sea, eso creo que las uno lo virtudes, entiende en sentido más moderno, claro, digamos. las virtudes, el tema de la virtud, de las virtudes morales es bastante posterior, ¿no? Mm. Eh, Porque es un héroe, Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Y no tiene ninguna virtud moral. ¿No? O sea, es un salvaje, digamos, ¿no? Eh, Agamenón, que se considera un héroe, no tiene tampoco muchas virtudes, aparte de pedirle así como bien poco convincentemente a su hermano Menelao que no, que en realidad olvidémonos y no sacrifiquemos a la niña, olvidémonos y por qué tengo que ir yo, ¿no? Pero que no tiene la fuerza heroica de pararse ante su pueblo y decir, yo a mi hija no la sacrifico, ¿no? Es mañoso, ¿no? Eh, Ciertas virtudes no nos quedan claros si Néstor es virtuoso o no. Ah, es un buen guerrero, habla bien, domador de caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, pero sus gestos, los gestos de ellos, ¿m? Son gestos superhumanos, ¿m? Y que tienen una cierta como organicidad, voy a usar una palabra que usamos mucho en teatro, una cierta organicidad en la secuencia de los actos, ¿no? Cosa que en Aquiles no ocurre. Es decir, su nacimiento, sí, es bastante mítico y es como, y tiene la misma raíz, si quieres, ¿no? Del famoso cuento popular alemán, rescatado por los hermanos Grimm, de la ondina del estanque, ¿no es cierto? De esta divinidad del estanque que seduce a su mortal, ¿no es cierto? Para arrastrarlo consigo a las aguas, ¿no? Hay algo de eso, de cuento popular, que tiene, que refleja más bien temores, ¿no? Porque ella lo abandona al niño, ella no está, ¿no? O sea, ella no funciona, digamos, como se esperaría que funcionara, comillas, una madre, ¿no? Lo que se le reprocha a Helena precisamente en la guerra de Troya es que ella, entre las cosas que hace, es que abandona a su hija, a Hermione, ¿no? Eh, a Tetis no se le reprocha nada de eso. Otra historia que es muy de cuento popular, ¿no? Es decir, que uno la encuentra en las tradiciones de los cuentos populares recogidos en la Europa Central, ¿no es cierto? Y recogido, los recoge Perrault, los recogen varios más, digamos, ¿no? Eh, que es el cuento del niño que se disfraza, ¿no? Para ser otro, ¿no? Que hay que esconderlo del mal, ¿no? Como se esconde a la Bella Durmiente, ¿no es cierto? Como se esconde a la Blancanieves, ¿no es cierto? Como se esconden, ¿no? En los cuentos populares a los niños que corren riesgos, ¿no? O los niños que se autoesconden para arrancar de los peligros, ¿no? Pero no hay un cuento ahí que esté relacionado directamente con un suceso que nos remita a un hecho posible históricamente en términos de memoria de los pueblos, como es el caso, ¿no es cierto?, de los distintos héroes a los que nosotros hacemos referencia, ¿no? Todos, por ejemplo, Néstor, eh, Diomedes, Agamenón, etcétera, etcétera, Ajax, los dos Ajax, son gentes que tienen una referencia histórica como personajes, ¿no? Tienen referencias mucho más en su historia de vida
no aparecen estos cuentos como fantásticos que sí tiene Aquiles, ¿no? Y eso de la diferencia con el cuento, entre el cuento popular y el mito, no es algo que haya inventado yo, digamos, es algo que le copio a Kirk, ¿no? Quien trata realmente de establecer cuál es la especificidad de los mitos griegos, ¿no? La especificidad de la mitología griega está fundamentalmente en que los mitos están muy relacionados con sucesos históricos, cambiados, fantaseados, divinizados, pero que tienen relación con la historia, ¿no? O sea, vamos a entrar en Agamenón, ¿no es cierto? Pero en Agamenón, por ejemplo, claro, es descendiente de Tántalo, que es Tántalo, es un rey lidio, ¿m? Que llega a Grecia, ¿no? O sea, hay trazas, ¿no? de una historia, ¿m? Una simbolización, ¿no es cierto? Como en el caso, decíamos, el caso de Cadmo en su momento, ¿no? Que es un fenicio que llega, ¿no es cierto? O nos referimos hacia la pasada, tal vez, pero de los dánaos y Egipto, ¿no? Que vienen de Egipto. Es decir, hay una relación con sucesos históricamente posibles, cosa que no necesariamente ocurre con Aquiles. ¿M? Eh, que ocurre también en algunos otros mitos, como en partes, ¿no? Es decir, no es que el mito completo sea en su origen, digamos, no un cuento popular, sino que tiene muchas partes que son partes de cuento popular. Por ejemplo, esta pasada por el fuego, ¿no es cierto?, para la inmortalidad, es algo que lo volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en el caso de Demeter, ¿no?, con Triptólemo. ¿M? Lo encontramos también en algún minuto, ¿no es cierto?, en lo que le cuenta Medea a las hijas del rey de Iolcos, que le ha quitado el trono, ¿no es cierto?, a Jasón, para convencerlas de que hiervan a su padre, ¿no? Porque eso le va a dar la inmortalidad, ¿no? Es decir, hay como un recurso, digamos, a ese cuento que es un cuento como medio brujerile, ¿no? Que pertenecen más bien a ese tipo de tradiciones. Dígame, Sergio. Sí, Pedro, yo te quería preguntar también por la vida amorosa de Aquiles, porque me quedaron dudas, porque en Ifigenia, en Aulis, aparece Aquiles, parece que no está casado y no tiene aparentemente hijos, y está la idea de que Ifigenia podría ser la novia. Pero además aparece la historia de Filoctetes, donde aparece el hijo de Aquiles, que parece que lo tuvo en una circunstancia bastante particular, con una mujer que se enamoró de él, pero no sé en qué etapa de toda la guerra de Troya y en esos 10 años ocurre, porque da la impresión de que Aquiles era soltero, digamos, y cuando empezó la guerra de Troya y aparece de repente este hijo entre medio de la guerra de Troya, entonces ahí me perdí un poco. Fueron Lo que, 10 años, pues. Mira, no, pasa lo siguiente. Pasa que yo no soy malo con los nombres, ¿no? A no ser que los repita durante mucho rato, ¿no? Eh, Aquiles tiene un hijo que es Neoptólemos y lo tiene precisamente con la hija de este rey, al cual ha ido como disfrazado de niña, como sirviente de cámara de esta niña, ¿ya? De la vida amorosa más allá no sabemos mucho. Lo único que sabemos es que se le adjudicaron siempre una amistad erótica con Patroclo, que tampoco está documentada, ¿no? Es más bien una suposición. Ahora, es una suposición que nace indudablemente de un hecho que es un hecho histórico, cuyo es, ¿no es cierto?, que uno de los ritos de paso fundamentales, por lo menos en las castas aristocráticas, digamos, de la Grecia más arcaica y que se conservaron en Atenas, el rito de paso fundamental entre los varones son los amores
con adultos que los van introduciendo, ¿no es cierto?, al mundo de la política, al mundo de la sociedad, ¿no? Que es lo que ocurre en la tribu Eolia explícitamente con las mujeres, ¿no? El caso de Safo y su escuela digamos, de mujeres casaderas, ¿no? Es decir, en el rito de paso, que es un rito de paso además que existe en varias otras culturas, ¿no? Es decir, la iniciación a la vida adulta por parte de un adulto del mismo sexo, ¿no? Y que eso conlleva también relaciones de tipo amoroso, etcétera, ¿no? Eh, Aquí, en el caso, digamos, de la historia, de la historia de los Atrídas, que es la historia de Agamenón y de Menelao, ¿no es cierto? También el abuelo de ellos, Pélope, también en un momento invoca la ayuda de su ex amante, que es Poseidón, que lo raptó cuando joven y se le llevó al Olimpo, como hizo Zeus con Ganimedes, que lo raptó y se lo llevó al Olimpo como su copero, ¿no es cierto? Su escanciador de ambrosía, en realidad, ¿no? Etcétera. Eh, por lo tanto, claro, no hay una referencia clara a que haya habido amores entre Patroclo y Aquiles, ¿no? Se habla, y en la Ilíada se hace mención a ello, cuán favorita fuera para él Briseida, ¿no? Y por qué le costó tanto y le significó tanto que Agamenón se la hubiera quitado, ¿no? ¿Mm? Y por qué su exigencia de que Agamenón no la hubiera tocado mientras la tuvo, ¿no? Es decir, él la quería como compañera de su lecho también, ¿no? ¿Cómo son los amores de los griegos en la Grecia más arcaica? Es difícil de saber. Lo que sí sabemos, ¿no? Ya esto en términos más sociales, es que el matrimonio para ellos es fundamental para asegurar no solo la descendencia, sino que la legitimidad de la herencia de las tierras, de la herencia de los bienes, ¿no? O sea, esa es la cosa fundamental. El matrimonio no es algo que tenga que ver con los amores, tiene que ver con los arreglos matrimoniales, digamos, ¿no? Básicamente. Un poco como ha sido hasta hace bastante poco atrás, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, hasta el siglo XIX los matrimonios en general eran matrimonios concertados, ¿no? Como en los campos casaban a las niñas jóvenes con unos señores mayores porque tenían algunos bienes, ¿no? Por lo menos una ruca y un par de araos, digamos, ¿no? O sea, la cosa era así de brutal en los campos chilenos, no creas que no. Además de los amoríos diversos que tenían, digamos, ¿no? Entonces, claro, no, de hijo tiene solo uno que sepamos, que es Neoptólemo, que además es un personaje que es fundamental para la victoria en la guerra de Troya. Tiene que estar Neoptólemo en la batalla final, digamos, ¿no? Como tiene que estar el arco de Hércules, ¿no es cierto? Y las flechas de Hércules. ¿Y quién maneja el arco? Que es en este caso Filoctetes. O sea, eh, hay toda y es ahí donde, perdón la dirección, pero es ahí donde uno ve que en el fondo Troya concentra todo el ser de los griegos hasta ese minuto. Y lo concentra como memoria futuro, porque los dos poemas que se salvan y que son la escuela donde aprenden los niños griegos son la Ilíada y la Odisea, que como decía Castoriadis son la leche de todos los días de los niños griegos. No sé si respondo a tu pregunta respecto a los amores de Ulises. Sí, 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 sí. De Aquiles. De Aquiles, No, perdón. sí, 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 sí. No, que me quedaba la duda con este Neptólemo, en qué minuto había surgido y parece que ya era un adolescente cuando lo van a buscar, pero están en medio de la batalla de Troya y hay como toda una cosa un poco misteriosa, yo creo. Pero lo que me gustó también a propósito de eso es que Neptólemo, o me gustó, no sé, o me llamó la atención, es finalmente un tipo de buenas intenciones. Es como finalmente se apiada,
como decía la Natalia, que hay gente que se apiada, que aparecen gestos, digamos, y como que Neptólemo en ese sentido mantiene las cualidades de su padre. Porque yo tengo la impresión de que Aquiles, a diferencia de otros héroes, tiene algo de honesto. O sea, él es un guerrero y actúa como tal cuando hay que ir a la guerra, pero él defiende causas nobles. Hay algo que lo separa a Aquiles del resto de los héroes. Claro, es que eso es precisamente una de las características que hace que Kirk piense, ¿no? Y yo lo repito, ¿m? Que es un personaje que no, que es viene de una esfera distinta, ¿m? Porque él dice una cosa que es central, por lo menos en la Ilíada, ¿no? Dice, yo me voy, pues esta no es mi guerra, a mí Helena y los troyanos no me han hecho nada, ¿no? Sin embargo, él es un guerrero, es decir, hay una cierta. A mí me resulta, en lo personal, a lo mejor ustedes lo pueden hacer, pero a mí personalmente siempre me ha resultado difícil definir a Aquiles, cómo es y quién es exactamente. Aparte de ser un gran guerrero, ¿no es cierto?, apasionado por la guerra y ser una persona además tan sensible, que no son las características del resto de los héroes, ¿no? Porque es cruel hasta la saciedad con el cuerpo de Héctor, pero se apiada de una manera impresionante con el padre de Héctor. Es decir, ahí hay una dualidad que que no es el arrepentimiento de Agamenón, ni mucho menos, ¿no? O sea, Aquiles tiene una cosa que a mi parecer, eh, y es parte de su grandeza, y es que es claramente un personaje muy divino. Muy divino en el sentido de que etéreo, ¿m? Que sí, está en la guerra, pero está en la guerra y produce un temor de solo verlo, ¿no? Como el rayo de Zeus, eh, que se ha alimentado, ¿no es cierto?, según el mito, de carne de leones, de osos y se viste como Hércules, con el mismo tipo de vida que tuvo Hércules, ¿no? Que es una vida de salvaje, ¿no? ¿Mm? Que ha aprendido además una serie de cosas como medicina, qué sé yo, ¿no? Es una imagen que uno podría asimilar a algún tipo de genio de la naturaleza, de una religión más primitiva. Me da a mí esa sensación. O sea, no tengo ninguna prueba al respecto, pero es la sensación que me da, digamos, al ver los atributos que tiene, digamos, las cosas que sabe, ¿no? Porque quién sabe también, así como Aquiles de medicinas es Asclepios, ¿no? O Esculapio, que le llaman los latinos, ¿no? Que es personaje mitológico, pero dios de la medicina. Entonces, eh, hay cosas que son distintas en ese sentido, ¿no? Es un hijo que si bien es hijo de Peleo, no es Peleo la persona más importante en su vida, ¿no? Su vida está más ligada a su madre, Tetis, que sin embargo, según el mito, lo ha abandonado, ¿cierto? Lo ha dejado a la buena de Dios, en las manos del centauro Quirón, finalmente, ¿no? Eh, que no puede hacer mucho por él porque no puede revertir tampoco su sino, ¿no? Que ya está decretado mm, por los dioses o por las fuerzas, digamos, más misteriosas del universo, ¿no? Eh, que sabiendo eso, igual va a la lucha, sabiendo que si mata a Héctor va a morir, va y muere. Y el único momento más humano es su encuentro con Ulises en el Hades, cuando dice, mira, en realidad preferiría estar vivo y ser el sirviente del labrador más pobre de la tierra que ser rey aquí entre los muertos. Es como la única reflexión acerca, digamos, del valor de la vida. Él como que no valorara el hecho de estar vivo, en cierto sentido. Es un héroe bien particular, ¿no? Por eso mismo. Por eso mismo es que es tan ejemplar. Por eso mismo es que yo creo que pasa a la historia como un personaje tan admirable,
tanto así que, como yo les recordaba la vez pasada, Alejandro va, ¿no es cierto?, y hace elevaciones en su tumba, ¿no es cierto?, y se considera reencarnación de Aquiles, ¿no? Es decir, es un personaje del cual se podrían inventar interminables sagas, ¿no? Como en el caso, ponte tú, hay un personaje mitológico bizantino medieval, que es Digenis Critas, del cual se escriben historias, historias, historias interminables, ¿no? Casi como las historias de los libros de caballería de la Amadís de Gaula, o qué sé yo, ¿no? Como, yo creo que también se podría hacer algo así con un personaje como Aquiles, tiene esa posibilidad tremenda, multifacética, de estar en ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? De vencer dragones, ¿no? Etcétera. Y uno dudaría, si a uno se lo dijeran de Néstor, uno diría, podría ser. Si de Agamenón, uno diría, como que no convencería, ¿no? Hay una estructura de modo de ser, a mi juicio, de Aquiles, tal como está descrito, los antecedentes que los fragmentos nos dan de él, que permitirían hacer esa imagen, ¿no? Así como el Cid Campeador, ¿no es cierto? Es un personaje mitológico, legendario, pero real, basado en un ser real. Uno no podría, no, yo distaría mucho de creer si me cuentan que entonces fue a vencer al dragón en las alturas del Cáucaso, porque no tendría que ver con él, pero sí un personaje de fantasía con ese tipo de características, pero más de fantasía, más, ¿no? Por eso digo lo que digo en relación, digamos, al tipo de personaje que es, ¿no? Que es un personaje que está en la mitología griega, por una parte, pero que además en la mitología griega está circunscrito única y exclusivamente a la guerra de Troya. Y que en lo demás son historias aparentemente agregadas. Diga Natalia. Es que me quedo pensando a propósito de tu respuesta y lo que preguntaba Sergio, porque en realidad es un personaje bien fascinante, ¿no? Desde la imagen física, que uno lo imagina muy bello, muy grande. Me acuerdo de las descripciones en la Ilíada cuando va con el escudo, ¿no es cierto? Este escudo que resplandece. eh, y que, claro, tiene este lado de la ferocidad, pero también este lado del aprendizaje con Quirón. eh, y también esta capacidad de ser un poquito más complejo en las descripciones, o sea, de ser alguien, pensando en una época en que la literatura no describe emociones complejas, él sí se enoja, sufre, se conmueve. Entonces, pensando en el sentido del personaje, ¿no? Es como que fuera como el ideal del griego, ¿no? Eh, en el sentido del personaje que es capaz de la valentía, em, de la emocionalidad, em, de la belleza, así como tú ponías el tema de la bella muerte, Mm, ¿no? Em, de la lealtad a los compañeros en la guerra, mm. ¿no? Em, también de una cierta heroicidad cuando se ofrece en el rescate de Ifigenia. Estoy pensando en el sentido del personaje, como un cierto ideal apolíneo, sí. Es que yo creo que los personajes que tienen esas características de héroes, a ver, yo personalmente creo que los cuentos populares son súper importantes en la historia de los pueblos, mucho más que su mitología. ¿M? Y por eso creo que en el caso, ponte tú, de, del Popol Vuh, hay mucho de cuento popular, ¿no? En esa génesis del mundo, digamos, ¿no? Un poco como en los mitos africanos, ¿no es cierto? Eh, hay una, yo tiendo a pensar como tú en el sentido que sí, puede ser la imagen del ideal griego, pero muy staspárgana, muy en pañales, ¿no? Es decir, muy poco dibujado aún. Tiene los elementos, el arrojo, la belleza, la valentía, el canta. Es el único personaje
en la obra homérica, que no es un bardo, que no es un rapsoda y que sin embargo canta cuando está en su tienda, ¿no es cierto? Y lo van a buscar, ¿no? Él canta, está cantando con su cita, ¿no es cierto? Es un personaje muy total, él, ¿no? Y en ese sentido sí, claro que sí, que parece ser un ideal de lo griego, claramente. Sin embargo, es una imagen muy abarcadora, pero al mismo tiempo que es muy abarcadora es difusa, Mm. ¿no? Que no es difusa, no son difusos los otros héroes, sino, si nos planteamos con Agamenón, Agamenón no es difuso. Agamenón es una sola cosa, es una trayectoria lineal, ¿no es cierto? Que parte desde los orígenes de su bisabuelo Tántalo, ¿no? Tántalo, Pélope, Atreo, Agamenón, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Eh, que son todos guerreros y están todos ligados a una parte específica del territorio griego, que es la zona de Micenas y el Peloponeso en general, ¿no? Eh, y a guerras intestinas. Los problemas que tienen entre ellos son problemas de celos por las posibles herencias, ¿cierto? Eh, en Aquiles no aparece nada de eso. No aparece problema de herencia del reino, no aparecen cosas que son más tangibles en ese sentido, ¿no? Todos los otros héroes tienen referencias a sus reinos, a sus sucesiones, a los hijos, a las peleas, ¿no? En peleas en relación a esos bienes, digamos, ¿no? Aquiles no, Aquiles es como el guerrero, como el guerrero en sí, ¿no? Él no ha luchado en Neftía, no hizo la guerra en Neftía. Su primera guerra, que le conocemos, mitológicamente hablando, desde las distintas fuentes, es su participación en Troya. Es famoso como guerrero, pero no se le conoce una guerra anterior a la guerra de Troya, de la cual guerra de Troya son subsidiarias la toma de Ténedos, ¿no es cierto? La ida a Lesbos, las correrías en las poblaciones aledañas a Troya, ¿no es cierto? Pero está todo centrado en Troya. Aquiles es Troya, no es, no es otro lugar. Se nos dice que es de Eftía, pero no hay raigambre ahí. Como si la tiene Agamenón, como si la tiene Néstor, como si la tiene Menelao, como si la tiene el mismo Pélope, ¿no? Por eso es que es un personaje más difuso, más abstracto en ese sentido, ¿no? Y quizás es por eso que tiendo a pensar como tú, que se trata de una suerte como de ideal, ¿no? De un pueblo. No sé si soy claro o es confuso, digamos, ¿no? Ese es Aquiles. O sea, Aquiles indudablemente es mucho más que eso, ¿no? O sea, hay mucho que hablar sobre Aquiles, ¿no? Eh, pero eso es un héroe, es el héroe central, o sea, no por nada, digamos, la Ilíada comienza con ese verso, ¿no? Canta odiosa la cólera del Pélide Aquileo. O sea, la Ilíada gira en torno a Aquiles, ¿no? Eh, como gira en torno a Odiseo, la Odisea, digamos, pero eso es otra historia. Sin embargo, el jefe de los jefes es Agamenón. Es Agamenón el que logra reunir a los ejércitos, el que hace todo lo posible por reunir a los ejércitos para marchar a Troya. ¿Mm? Es el primero que responde a su hermano cuando su hermano es, ¿no es cierto?, eh, ultrajado por Paris al llevarse, ¿no es cierto?, a Helena raptada a Troya, ¿no? Ahora, todo lo que ocurre ahí en relación a Troya es muy complejo, ¿no? ¿Por qué la guerra de Troya? Nosotros no hemos hablado todavía, ¿no es cierto?,
de la manzana de la discordia, ¿no es cierto? Así someramente, ¿no? Pero, ¿dónde es? ¿Cuál es el tema con la manzana de la discordia? La manzana de la discordia está muy ligada a Aquiles, pero Aquiles no es nombrado en ese cuento, ¿no? Es en las bodas de Peleo con Tetis, en que llegan todos los dioses y la única que no ha sido invitada es la discordia. Y la discordia, para vengarse, lanza una manzana de oro en medio de la fiesta con una leyenda que dice: para la más bella de todas. Y entonces se empieza a producir una especie como de, ¿cómo se dice en castellano? Una especie como de pelea, digamos, una bagarre, ¿no? Una discusión ahí entre las distintas diosas, sobre todo, sobre quién es la más bella, ¿no? Y entonces, para calmar la situación, es Zeus, el mismo Zeus, que dice: chiquillas, tomen la manzana y vayan al monte Ida, donde el pastor Alejandro, Paris, para que él dirima. Y se van con la manzana al monte Ida, ¿cierto? Encuentran con Paris, que a la sazón se llama Alejandro en realidad, ¿no? Y él no sabe, dice el mito que él no sabe, y hay una versión del mito que dice que él sale arrancando, pero que hay otra versión del mito que dice que él se queda mirando la manzana y no sabe qué hacer. Entonces las diosas, Hera, Afrodita y Atenea, empiezan a ofrecerle distintas cosas. Hera le ofrece, si él la elige a ella, que él va a ser rey y va a dominar todo lo que es Grecia, ¿no es cierto? El Peloponeso, qué sé yo. Atenea le dice que sí, que va a dominar, pero también va a llegar a los confines del Asia, va a ser su dominio, ¿no? Y a los confines de Europa. O sea, le ofrece lo que ni Alejandro consiguió, ¿no? Alejandro, digo, el Grande. Y Afrodita le dice: mira, si me eliges a mí, yo te voy a dar el amor de la mujer más bella del mundo, que se va a volver loca por ti, Helena. Y él le dice: tú eres la más bella. Y le entrega la manzana. Y entonces aquí la guerra de Troya en realidad es una causa generada por los dioses, ¿no es cierto? Son los dioses los que provocan este problema, y lo provocan a raíz de un matrimonio, o a partir, más bien, del matrimonio de una diosa con un mortal, porque se había dado siempre al revés, ¿no es cierto? Que Zeus, ¿no es cierto?, se metía con las mortales, o Poseidón, ¿no es cierto?, o Hades, ¿no? Tenían algunos amores con mortales, pero no. La otra diosa que con un mortal es Afrodita, que precisamente, ¿no es cierto?, tiene amores con Anquises, y da a luz a Eneas, que será quien funda Roma según la Eneida, ¿no? Pero son los dos casos, ¿no? Eh, entonces, esta historia de la manzana de la discordia está un poco desligada de la familia de Agamenón, ¿no es cierto? En el sentido de que solo promete a Helena. Pero habría que preguntarse quién es Helena, mitológicamente hablando, en sus orígenes, ¿no? Se nos dice que Helena es hija de Zeus, ¿no es cierto?, que es hermana de Clitemnestra, la esposa de Agamenón, y que es hermana de Castor y de Polideuces, o Castor y Pólux, ¿no?, los dioscuros famosos, ¿no? Que Helena es diosa y Clitemnestra no. Que Castor es mortal, no. Que Castor es divino y Polideuces es mortal, ¿no?
Es decir, que son hermanos que tienen esas dualidades, ¿no? Helena y Clitemnestra no son mellizas, como si lo son sus hermanos. Pero en fin, Helena parece ser, por todo lo que dicen algunos mitógrafos y algunos estudiosos, parece ser una divinidad muy antigua del Peloponeso, antiquísima, ¿no? Una divinidad de la floración, aparentemente, por lo tanto es la más bella. Entonces aquí hay una historia del rapto de Helena, pero que no es el primero, porque también Teseo raptó a Helena. Teseo y Pirito se juntaron y raptaron a Helena antes, mucho antes, ¿no? De que estuviera casada con Menelao, ¿no? Y eso es parte del castigo que tuvo que sufrir Teseo, ¿no es cierto?, de tener que servir a varios reyes, ¿no es cierto?, y que después partió, digamos, ya, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, digamos, la historia de Teseo. Pero entonces, esta Helena que es raptada por Paris es un personaje tremendo, ¿no? Que no solo es, ya en términos simbólicos, no solo es la mujer de Menelao, sino que además es aparentemente la imagen misma de, de la abundancia de Grecia. Ahora, en relación a Agamenón y a Menelao, que creo que vamos a tener que dejar algo para la próxima sesión, estos personajes son descendientes, ¿no? Son hijos de Atreo, ¿no? Que a su vez es hijo de Pélope, que a su vez es hijo de Tántalo, ¿no? Y Tántalo es un rey de Lidia, ¿no? Que es un rey feroz, porque es muy querido de los dioses, hijo de Zeus, según dice la mitología, muy querido de los dioses, pero siempre poniendo a prueba a los dioses. Y entonces, para poner a prueba a los dioses, los invita a comer a su casa en la tierra, ¿no? Eh, y para poner a prueba si es que son verdaderamente conocedores de todo, les da de guiso a su hijo Pélope. Y los dioses se dan cuenta, salvo Demeter, que como está tan afligida porque ha desarraptado a su hija Perséfone, alcanza a comerse un pedazo de un hombro de él. Pero los dioses reconstituyen y vuelven a la vida a Pélope. La parte que le falta, Demeter le pone una espalda de ivory, de marfil, Así. ¿no es cierto? Y condenan a Tántalo. Pélope entonces queda de rey del Peloponeso, por eso se llama Peloponeso. Peloponeso es la isla de Pélope. Peloponeso. Él tiene tres hijos, de los que conocemos bien son Atreo y Tideo, si no me equivoco. Claro, Atreo y Tideo. Y entre los dos eh, los dos son hijos de Hipodamia. No, no es Hipodamia. Eh, En fin, entre los dos con su madre han armado una confabulación para asesinar al tercer hijo. Yo voy a buscar el nombre para que no me quede en el aire, que es eh, espérate, espérenme medio minuto, por favor, porque aquí lo tengo. Ah,
Atreus y Tiestes, ¿no? ¿Cierto? Mataron a su hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Aquí estoy buscando, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Crisipo. Crisipo es el hermano. Ellos matan a Crisipo. Y entonces ellos son maldecidos por Pélope, ¿no? Estos dos hermanos, entre ellos, ¿no es cierto?, tienen finalmente también una discusión, ¿no? Porque la mujer de Atreo también tiene amores con su hermano, con Tideo. Y entonces Atreo se entera y bueno, tiene un hijo, la mujer con Tideo, con Tiestes, perdón, eh, y con Tiestes, pero Atreo cree que que es hijo de él. ¿Mm? Espérate. Claro, y ese hijo, finalmente, que lo cría como un hijo, es Egisto, que va a ser quien después va a tomar el lugar de Agamenón cuando Agamenón se vaya a la guerra de Troya y va a armar pareja con Clitemnestra, ¿no? Y estos dos hermanos comienzan y se odian, ¿no? Ahora, Atreo tiene dos hijos, que son Agamenón y Menelao, ¿no? Todos estos están enamoradísimos, todos estos héroes, de Helena, y todos quieren desposar, casarse con Helena, ¿no? Entonces, ahí se arma una justa entre los pretendientes, ¿no? Para ver quién finalmente, a quién elige Helena, ¿no? Son unos juegos que se arman, ¿no? Te doy al tiro la palabra, Maya. Y en ese juego, para antes de que Helena decida, ¿no?, todos los pretendientes hacen el juramento de que si le pasa algo a Helena o al marido que Helena escoja, todos los que están ahí presentes van a correr a socorrerlo para salvarlo del aprieto. Y esa es la razón por la cual, una vez que es raptada Helena, ¿no es cierto?, se juntan todos estos héroes de Grecia para socorrer a Menelao, que ha sido ultrajado. Maya. Estás en silencio, Maya, querida. No, todavía. Ahí, Ahí, ahí sí. ahí ya. He estado escuchando todo este rato y me pregunto, ¿por qué esta mentalidad tan tremendamente sanguinaria, tan tremendamente guerrera, tan tremendamente con la muerte, y por otro lado que tienen que darle sepultura a los muertos? ¿Qué cosa? ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué mentalidad hay detrás? No sé cómo, ni siquiera plantear la pregunta, pero a mí me agota, porque aquí no queda, no queda mono con cabeza. Aquí se matan, se matan, se matan, se matan. Las mujeres son todas pérfidas, pérfidas, pérfidas. Todos tienen amantes, amantes, amantes. Los hijos todos vienen con una desgracia. Hay que esconder al hijo, hay que mandarlo lejos. ¿Qué cosa? ¿Qué mente tan intrincada, me pregunto? ¿Hay Mira, alguna razón? o sea, sin lugar a duda hay alguna razón, ¿no? Mm, Es una tesis mía que yo la he repetido muchas veces a lo largo de los años, ¿no? mm, Aunque no tengo prueba, tengo la certeza de que todo se mm, debe a los pueblos indoeuropeos. ¿M? Los pueblos ujú, indoeuropeos son pueblos guerreros, fundamentalmente. ujú, No solo son ujú, pueblos guerreros, sino que además son pueblos eh, patrilineales, ¿m? Es decir, ujú, son pueblos extremadamente patriarcales, ¿no? ya, Eh, Son pueblos que tienen un gran temor a las divinidades celestes, específicamente al rayo y al trueno, ¿no?
No lo vamos a encontrar entre entre los indios de la India, lo vamos a encontrar entre los germanos, lo vamos a encontrar entre los celtas, ¿no? Que son todos pueblos indoeuropeos, ¿no? Lo vamos a encontrar entre los griegos, lo vamos a encontrar entre los latinos, que también son indoeuropeos, ¿no? Finalmente, de distintas oleadas, ¿no? Las divinidades, si tú lo piensas bien, son todas muy similares, son paralelas, ¿no? Pero son todas divinidades guerreras. ¿Mm? O sea, son pueblos guerreros por antonomasia, ¿no? Los griegos, los romanos que construyeron su imperio porque eran una potencia militar salvaje, ¿no es cierto? Los germanos, que son famosos, digamos, por su capacidad guerrera, ¿no? Que llega hasta los vikingos, ¿no? Que asolaron los normandos, que asolaron Europa durante 2 siglos y la hicieron tiritar, ¿no es cierto? Son pueblos tremendamente guerreros. Y son pueblos guerreros que además les costó mucho llegar a establecerse en un lugar fijo. ¿Mm? Son pueblos que se repartieron desde el centro de Asia, o sea, el centro de Europa, digamos, la frontera eurasiática, digamos, ¿no? Conquistando tierras, llegando a buscar lugares donde establecerse, ¿cierto? Por lo tanto, asimilaron también o destruyeron muchas otras culturas y civilizaciones, ¿no? Eh, Eran portadores, digamos, de algunos inventos militares, como el caballo, ¿no es cierto? Los hititas mismos que inventaron, que son los grandes inventores o perfeccionadores del carro, digamos, de guerra, ¿no? Y que son los que introducen finalmente, que también son indoeuropeos, introducen el hierro, digamos, en las campañas militares, etcétera, etcétera, ¿no? Son pueblos tremendamente guerreros y son pueblos para los cuales, en general, ¿no es cierto? Las mujeres no están aptas para la guerra. Tanto es así que el gran temor de los griegos, si uno lo piensa bien, son las amazonas, y hay toda una mitología alrededor de las amazonas, ¿no? Tanto es así que Hércules ha tenido que ir a conquistar el cinturón de Hipólita, ¿no? Guerrera amazónica, para llevárselo, digamos, en uno de sus 12 trabajos. Tanto es así que Teseo fue y conquistó también a Hipólita, o sea, el fantasma de las mujeres guerreras está en el universo griego muy fuerte, ¿no? No conozco bien el fenómeno latino, tampoco conozco bien el fenómeno, digamos, la cultura germánica, ¿no? Pero aparecen algunas pocas mujeres en ese universo que son temibles por los hombres, ¿no? Los hombres las encuentran tremendas y les tienen, diría yo, terror. Una de esas mujeres en el universo griego aparece ser Clitemnestra, por ejemplo, ¿no? Que causa, digamos, estragos, ¿no? Eh, y también tienen una relación, y con esto termino para dejar algo pendiente para la próxima sesión, tienen también una relación muy fuerte y muy especial con la divinidad. Las divinidades indoeuropeas no son como las divinidades semíticas, no son omniscientes realmente, ¿no? Son, no son protectoras, ¿no? Es decir, el concepto de la soledad, eh, finalmente, y por lo tanto de la muerte posible, está muy presente en el universo indoeuropeo, en los griegos, en los romanos, ¿no? en, en los germánicos también, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, es una civilización a la cual nosotros no estamos, nos cuesta un poco entenderla, porque nosotros estamos formados en una visión religiosa muy sincrética entre lo ístero o lo post-griego, digamos, no, no más bien helenístico y lo judeo-cristiano, por una parte, o lo musulmán, que nos viene por los españoles también, que es, también es, ¿no es cierto? El Corán también ha sido revelado por el arcángel San Gabriel, no lo olvidemos, ¿no es cierto? Eh, entonces, y los árabes son ismaelitas, o sea, son semitas también, ¿no es cierto? Son descendientes de Sem, ¿no?
Entonces, nosotros como Occidente cristiano, más bien, tenemos una relación con la divinidad y con la moral de la vida y de la muerte distinta a la que tienen los pueblos precristianos. Y por eso nos resulta tan difícil. Resulta Ujú, difícil, es verdad. Y resulta tremendo, como dices tú. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos leyendo la Ilíada, que decían, ya, por favor, paremos, paremos, paremos. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta cantidad? Además, no solo la cantidad de muertos, sino que además las descripciones anatómicas de por dónde entra la flecha y por dónde sale, ¿no? O sea, era una cuestión feroz. Entonces, sí, es un universo complejo, Maya, muy complejo, muy duro, pero mm, desgraciadamente es parte de nuestra conformación cultural también, ujú. toda esa dureza. Entonces, claro, ¿cómo entendemos esa dureza? Bueno, no es fácil. Pero precisamente, o sea, el que tú pongas el tema me parece súper Mm, interesante porque es claro, hay que parar. ¿Qué es lo que hay ahí, no? Porque nuestro pensamiento militarista, ¿no? En la historia occidental europea, digamos, ¿no? Estamos hablando de la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la Invencible Armada, las invasiones napoleónicas, etcétera. Es un pensamiento súper indoeuropeo, pues, la guerra, el dominio, la guerra, ¿no? Constante. Y son bien terribles también. mm. O sea, es cosa de leer el Mio Cid. Yo siempre digo lo mismo. Mio Cid, ahí está la crueldad misma. A mí siempre siguiendo, perdona, siempre siguiendo las mujeres, no sé por qué me ha dado ahora por la figura de las mujeres. Clitemnestra, que no sé cómo se dice, que era tremenda, era una mujer tremenda, pero la mujer también lo que la llevaba mucho hasta, empezó a odiar, a odiar, a odiar a Pero su eso, marido. mira, Es interesante analizarlo, por lo que eso había llegado a es, Ifigenia, ¿te claro, fijas? sí. Y la Pero eso, tipa mira, en 10 años llevó el odio cada vez más grande hasta que pero eso lo esperó vamos a que hablar en la llegara los próxima sedutos. sesión. Sí, pero No, por eso no te quiero dejarlo adelantes. planteado. No, No, pero si lo quiero vamos a dejarlo ver. planteado Sí, porque sí, es sí, súper sí, interesante. sí, precisamente, o Súper sea, precisamente interesante. tenemos que entrar en el tema de Agamenón. Sí. Que es clave, ¿no? El Agamenón Ujú, es clave. Y ahora sí es factible que le dan el Agamenón. Tú lo leíste, veo, ujú. porque estás Sí, hablando de Clitemnestra, ¿no? Pero sí, es muy importante, porque ahí muy está de bien. alguna manera resumido el cuento. ¿Mm? Ujú, Bueno, queridos, muchas gracias y nos vemos el gracias. próximo 30. jueves 30 ya. Ujú. Nos vemos el próximo jueves. Abríguense mucho. Está muy helado, Sí. dicen, sí. Llegamos Helado, en Juan. Agamenón, nos detenemos en Agamenón. Nos detenemos en Agamenón. Ya, Nos detenemos en muy Agamenón. bien. ¿No? Muchas Bueno, Gracias, gracias. que profe. Gracias a estén todas y muy a todos. bien. Que Un tengan Gracias. abrazo buena a todos y semana. muy buen fin de semana Igualmente. que se viene encima ya. Chao, chao. Ya, Chao, chao, chao. chao. Chao, Natalia. Besito a la Natalia. En tu nombre. Chao, chao. Chao, chao.